Primero, doctores, saludarlos y darles la bienvenida, como también agradecerles por la confianza de permitirnos compartir conocimiento mediante nuestra plataforma virtual ROA Masterclass. Mi nombre es Jason Cáceres y el curso que desarrollaremos lleva como nombre Adhesión en Rehabilitación Oral Adhesiva. Este curso consta de 6 capítulos. A continuación, el capítulo número 1, histología y adhesión. Bien, conocer los distintos tejidos dentales nos va a proporcionar eh, poder mejorar nuestros protocolos adhesivos, ¿no? El poder saber de cómo está estructurado el esmalte, ¿no? Nos va a ayudar a entender cómo ocurre la adhesión ahí y cómo podemos nosotros optimizar al máximo nuestra adhesión en esmalte, como también, por ejemplo, en dentina, ¿no? En dentina podemos tener factores que pueden comprometer nuestros niveles de adhesión y pues bueno, nosotros podemos, mediante nuestros protocolos y el conocimiento que podemos tener de la parte histológica en conjunto con la adhesión, podríamos optimizar los niveles de adhesión en estos tejidos como es el esmalte y la dentina. ¿Estamos bien? Pues bien, eh, creo que debemos empezar conceptualizando de qué es adhesión, ¿no? Pues bueno, una manera fácil, ¿no?, de conceptualizar es mantener unidos dos cuerpos, ¿no?, y que esta unión perdure en el tiempo o que sea aceptable. Aplicada a la odontología, pues tiene que tener un tiempo de duración, ¿no? Un tiempo de duración clínico. Ahora, estos niveles de adhesión se pueden dar pues de manera física o química. Nosotros al grabar, por ejemplo, el esmalte con ácido ortofosfórico, lo que estamos haciendo es generar espacios en donde posteriormente se va a infiltrar nuestro adhesivo y al polimerizar nosotros, ¿no?, con nuestra lámpara de polimerización a una determinada intensidad con longitud de onda, pues vamos a lograr generar un cambio de estado físico, de estado líquido a un estado sólido, ¿no?, ocurriendo la polimerización. Pues bueno, esto sería una adhesión física, pero también podríamos tener una adhesión química y esta se va a dar por medio de enlaces iónicos o covalentes, dependiendo de la naturaleza de nuestro biomaterial, ¿no? Eh, Pueden darse enlaces de estas moléculas que están contenidas en nuestros adhesivos, ¿no? Por ejemplo, puede ser un grupo fosfato con el calcio del esmalte o la dentina mediante uniones iónicas y esto pues nos da una unión química. Como también puede ser, por ejemplo, la superficie de la circonia, ¿no? El óxido de circonio puede reaccionar también con grupos fosfatos de una molécula como el 10-MDP por medio de enlaces covalentes, ¿no? Y bueno, esta unión covalente sería también una manera química de unirse a la superficie de la circonia. Pero bueno, son formas de cómo se puede dar la adhesión. Se pueden dar ambas también en una superficie, puede haber microretención y química. Eh, y esto puede ayudarnos a que su comportamiento en el tiempo, ¿no?, que la adhesión tenga un comportamiento en el tiempo aceptable, ¿sí? Bien, empecemos entonces con el tejido menos complejo, con el tejido que es más favorable para la adhesión. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene un contenido mineral casi en su totalidad, ¿no? Tiene un 95-96%, nos indica la literatura, ¿no? Un 95-96% de contenido mineral, es decir, de componente inorgánico, ¿correcto? Y esto hace justamente que tenga poco contenido de agua y poco contenido orgánico, ¿no? El contenido orgánico está en un 1% y el contenido de agua aproximadamente en un 4%, ¿sí? Ahora,
¿Y por qué remarcamos esto? Porque el agua finalmente que está contenido por ejemplo, en la dentina, es el causante de la hidrólisis de nuestro adhesivo, ¿no? Que al final es un polímero, va a hidrolizar el polímero. Eh, y esto es contraproducente, es un factor negativo como componente de la dentina, por ejemplo. Pero bueno, volvamos al esmalte. El esmalte es todo lo contrario. El esmalte contiene 95% de hidroxiapatito, componente inorgánico, ¿no? Prismas del esmalte. Y bueno, es aquí donde nosotros vamos a generar adhesión, ¿no? Vamos a buscar generar adhesión. Es bien sabido ya que la adhesión en esmalte, eh, sus valores, sus mayores valores se van a dar al grabar con ácido ortofosfórico, ¿no? Pero bueno, vamos a conocer un poquito más al esmalte. Aquí tenemos el proceso de Tomes del ameloblasto en la parte de la formación justamente del esmalte, ¿sí? Esto va a ocurrir justamente gracias al ameloblasto, que es la célula formadora del esmalte, ¿no? Esta célula en un primer instante va a ser un depósito de una matriz orgánica, ¿no? ¿Por qué? Porque todo tejido duro de nuestro cuerpo siempre necesita, antes de convertirse, antes de que madure como tejido duro, siempre tiene un gran depósito de matriz orgánica, ¿no? En este caso, en el esmalte, el depósito es de amelogenina. O sea, la matriz orgánica, en su mayoría, un 90% de doctores, es de amelogenina. También están las enamelinas, pero la principal es la amelogenina. Un 90% se va a depositar. ¿Y por qué es importante? Porque va a ser la parte estructural en donde finalmente se va a ir armando el componente inorgánico, es decir, donde se van a ir depositando el calcio y fosfato para formar los cristales de hidroxiapatita y los prismas del esmalte finalmente. ¿Sí? Pues bien, miren, es muy interesante porque el ameloblasto, al hacer estos depósitos, ¿no? Van a formar eh, pequeñas estructuras, ¿no? Que son básicamente son moléculas o monómeros de amelogeninas. Estas se van a agrupar y van a formar eh, un tipo de esferas, ¿no? Que se le llama nanoesferas justamente porque miden 20 nanómetros. Estas nanoesferas están constituidas, como ya dijimos, de amelogeninas y están representadas en nuestro esquema como estas esferas o estos círculos, como se pueden ver en la imagen, ¿no? Que finalmente es un volumen, son esferas, ¿correcto? Y van a formar la matriz orgánica. Pero conforme, doctores, va ocurriendo el depósito simultáneo, ¿no? Del calcio y fosfato para formar justamente la parte mineral, pues bien, como ya sabemos, en la física, un cuerpo no puede ocupar el lugar de otro cuerpo, ¿no es cierto? O sea, ese espacio tiene que ser desocupado. Y pues bueno, en ese momento, en la parte ya de maduración, cuando está ocurriendo la secreción de la matriz del componente inorgánico, ¿sí? Cuando está ocurriendo, pues las amelogeninas van disminuyendo en cantidad para que finalmente el esmalte llegue a madurar en un 95%. Miren, o sea, en un inicio el componente orgánico nos representa un 20%, doctores, pero ya cuando termina de hacerse el depósito del calcio y fosfato, es decir, del componente inorgánico hidroxiapatita, ¿sí? Va a terminar finalmente el componente orgánico con un 1% aproximadamente. ¿Sí? En algunas lecturas se dice de un 0.36, 0.50. Bueno, vamos a decir que es un 1% porque hay literaturas que nos hablan de un 1%, ¿correcto? Y que finalmente es lo que queda en el esmalte como componente orgánico que está representado en un 1%. Pues bien, son las amelogeninas y enamelinas. ¿Estamos bien? Eso. Bien, entonces vamos a ver una imagen un poquito más didáctica porque al final debemos llevar todo esto a una relación con la adhesión.
¿Estamos bien? Esa es la intención. Y que nosotros podamos finalmente tener un protocolo. ¿Estamos bien? Tener un protocolo. Bien, entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el ameloblasto, ¿sí? El ameloblasto en su proceso de Tomes, ¿no? Como se puede ver ahí, se está haciendo una magnificación de la parte final del proceso de Tomes, ¿sí? En donde vamos a tener una parte rugosa, ¿sí? O festoneada, y una parte más lisa. La parte rugosa está con la flecha celeste, ¿sí? Para esto ya, bueno, ya se depositó el componente orgánico que son las amelogeninas y enamelinas, ¿sí? Y simultáneamente, una vez que ocurre ese depósito, también van a estar dándose los depósitos de calcio y fosfato, ¿sí? Para formar el componente inorgánico. Pues bueno, es aquí donde se van a formar los prismas del esmalte. La parte rugosa o festoneada, ¿sí? Que está con la flecha celeste, ¿sí? Este depósito esta parte va a secretar la cabeza de los prismas del esmalte. ¿Estamos bien? Son los que finalmente van a estar representados en todo este volumen llamado prisma del esmalte. Nos van a representar la cabeza o van a secretar la cabeza del prisma. Y la parte amarilla, que es la parte más lisa, estamos bien, con flecha amarilla, nos va a secretar la cola del prisma del esmalte. ¿Estamos bien? Y bueno, de esta forma se va a formar los prismas del esmalte, ¿no? O sea, vamos como repasando, entonces vamos a poder decir que en un primer momento hay un depósito de componente orgánico en un 20%, y una vez que se deposita simultáneamente se va dando el depósito del componente inorgánico por una parte festoneada que nos va a formar la cabeza de los prismas, la parte lisa del proceso de Tomes, la cola de los prismas del esmalte. ¿Estamos bien? Entonces va a haber un depósito y se van a formar los prismas del esmalte. Pues bueno, ahí tenemos una imagen de microscopía donde se ven justamente los prismas del esmalte con unas zonas interprismáticas, la cabeza, la cola. Al medio, ¿no? Tenemos una imagen didáctica justamente de los prismas del esmalte con sus dimensiones. Estamos bien, con un largo de 9 micras y un ancho de 6 micras. ¿Correcto? Es aquí, doctores, donde va a ocurrir la adhesión, en estas partes interprismáticas y en esa parte del prisma se puede apreciar como unas pequeñas vellosidades, como unos microespacios o nanoespacios incluso, en donde se va a infiltrar nuestro adhesivo cuando nosotros grabemos con ácido ortofosfórico. ¿Estamos bien? Y en la derecha, ¿sí? En la imagen de la derecha tenemos una imagen didáctica de un diente, de cómo estos prismas se orientan hacia la superficie de la parte coronal del diente, ¿no? O sea, cómo están orientados hacia la parte superficial de la corona o del diente. Y esto es muy importante porque justamente de eso vamos a hablar con respecto a la orientación de los prismas del esmalte, porque aquí es donde viene la importancia eh, de conocer este tejido en relación a la adhesión. Este artículo nos habla de cómo nosotros podemos preparar la superficie del esmalte exponiendo justamente los prismas de manera perpendicular o de manera paralela, ¿sí? Vamos a tomar un ejemplo, por ejemplo, un corte tangencial, ¿sí? Que está representado con líneas verdes, con una línea verde, ¿estamos bien? A nivel cuspal, ¿sí? Nos va a exponer a los prismas, ¿no? Nos va a exponer a los prismas de manera perpendicular con respecto a su orientación de los prismas. ¿Estamos bien? Es decir, vamos a ver justamente esta imagen, ¿no? Esta imagen de la izquierda, ¿sí? Si nosotros hacemos un corte tangencial a nivel cuspal, ¿sí? Vamos a tener ese tipo de exposición. ¿Estamos bien? ¿Y cuándo vamos a tener una exposición de los prismas de manera paralela? Bien, vamos a tomar un ejemplo.
Por ejemplo, a nivel de la mitad coronal, si hacemos un corte horizontal, ¿correcto? Vamos a exponer, ¿sí?, lo que está representado con una flecha roja de manera paralela a los prismas del esmalte, ¿no? O sea, cuando nosotros hagamos una preparación de manera horizontal a nivel de la mitad coronal, ¿sí?, los prismas del esmalte van a ser expuestos de manera paralela, ¿no?, en relación a su orientación. Bueno, ¿y qué relación hay esto con la adhesión? Pues justamente generaron adhesión de acuerdo a estas exposiciones. Vamos a tener en el cuadro del medio, ¿sí?, eh, que nosotros al hacer las exposiciones de manera horizontal y tangencial a nivel cuspal, se exponen los prismas de manera perpendicular eh, con respecto a su orientación, ¿no es cierto?, en relación a su orientación. Y de esa manera nosotros obtenemos valores de 51 y 40 megapascales. Miren, ¿no? A mitad coronal, los valores más altos se dieron al hacer exposiciones o cortes o preparaciones de manera tangencial a la mitad coronal con 42 megapascales. Eh, pues bien, esto hace que justamente hacer el corte de manera tangencial en la mitad coronal del diente expone a los prismas de manera perpendicular. Entonces coincide, los que están enmarcados en cuadros verdes son exposiciones perpendiculares y los que están enmarcados en cuadros rojos son exposiciones paralelas con respecto a la orientación de los prismas del esmalte. Es por eso, doctores, que las preparaciones de carillas oclusales, ¿no?, hablamos de los dientes posteriores, justamente se hacen biseles internos y externos, ¿no?, de acuerdo a las vertientes internas y externas de las cúspides, buscando justamente estas exposiciones de los prismas del esmalte de manera perpendicular a su orientación, ¿correcto? Entonces, miren, hemos hecho hemos hecho un cuadro, ¿sí?, que resume el artículo. Vamos a decir, el cual se resume de esta manera, ¿no? Que al hacer la preparación exponiendo la orientación de los prismas del esmalte de manera perpendicular, logramos niveles de adhesión que van de 40 a 51 megapascales, ¿no? Estamos hablando de grabar de los H&R rings, ¿no?, usando ácido ortofosfórico. Y si es que nosotros hacemos una exposición, una preparación, ¿no?, de manera paralela a la orientación de los prismas del esmalte, vamos a obtener valores más bajos. Miren, qué interesante, doctores, qué interesante conocer a los prismas del esmalte, ¿no? Su composición, que básicamente el esmalte no tiene un contenido de agua y orgánico, es un componente prácticamente seco, inorgánico, de hidroxiapatita, ¿no?, es decir, con calcio y fosfato. Y aparte que al conocer justamente cómo el ameloblasto va formando estos prismas del esmalte su estructura, como es la cabeza y la cola, y la orientación que va teniendo esto hacia la superficie del diente, cómo nos lleva a nosotros a tomar una decisión muy interesante con respecto a nuestros protocolos de preparación y de adhesión. ¿Estamos bien? Por eso nosotros le llamamos preparaciones adhesivas, ¿no? Hay preparaciones adhesivas porque justamente buscamos eh, optimizar, ¿no?, los niveles de adhesión de esta manera. Pues bien, ahora sabiendo esto, ¿no?, sabiendo lo del ameloblasto, conociendo los prismas, la formación justamente de los prismas, conociendo la importancia del componente orgánico, que es la matriz justamente que va a permitir el depósito del componente inorgánico, podríamos resumir de esta manera su composición, ¿no?, que el esmalte está formado básicamente por componente inorgánico, ¿no?, en un 95%, ¿sí?, de hidroxiapatita, ¿sí?, un 1% de componente orgánico, que son las enamelinas y amelogeninas, ¿no?, que son las responsables justamente de generar esa matriz orgánica en un inicio,
y un 4% de agua, doctores. O sea, estamos hablando de una gran composición inorgánica que es muy favorable para la adhesión. En el tiempo va a funcionar muy bien. Por eso, doctores, es que nosotros debemos quedarnos en esmalte. Siempre que podamos, en nuestras preparaciones, en nuestros tallados que hagamos, debemos tratar de quedarnos en esmalte, ¿no? Justamente por estas razones. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros grabamos el esmalte? ¿Por qué? Porque el esmalte funciona muy bien cuando nosotros lo grabamos. Pues bien, Bonocore en 1955, ¿no? Mediante un estudio, él notó que grabando con ácido ortofosfórico, ¿estamos bien? Con ácido ortofosfórico, notó que los niveles de adhesión mejoraban en el tiempo, ¿no? O sea, que había una mayor duración en horas. Miren, qué interesante, ¿no? Él al notar esto dijo, el esmalte se tiene que grabar porque los niveles de adhesión mejoran, ¿correcto? Pues bien, él concluyó de esa manera, pero la pregunta seguiría un poco sin contestar, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Finalmente, ¿qué es lo que está pasando cuando nosotros grabamos? Sí, ya Bonocore se dio cuenta justamente que grabando los niveles de adhesión mejoraban. ¿Pero por qué? Pues bueno, esto es muy fácil, esto es muy fácil, esto es muy fácil de explicar, pues a nivel del esmalte, cuando nosotros grabamos con ácido ortofosfórico, tenemos que hablar básicamente de dos conceptos físicos, ¿no? Uno de ellos es la energía superficial y el otro concepto es la tensión superficial. La energía superficial está aplicada a los sólidos, ¿no? Porque el esmalte, la dentina, bueno, realmente a cualquier sólido, ¿sí? Todo sólido en su superficie tiene energía con capacidad de atraer, algunos muy pocas, muy baja, algunos alta energía superficial. Y la tensión superficial es aplicado a líquidos, ¿no? Puede ser el agua, el aceite, nuestro adhesivo, por ejemplo, ¿no? El cual esta tensión va a determinar justamente qué tanta capacidad de adaptarse a la superficie tiene, ¿no? Por ejemplo, nosotros colocamos una gota de, de agua en una superficie, bueno, tiene una capacidad de adaptación moderada, pero si colocamos una gota de mercurio, por ejemplo, o de aceite, pues es un poco más difícil que se adapte a la superficie. ¿Ven? Entonces, ahí están las diferencias de tensión superficial, ¿correcto? Cuando nosotros grabamos con ácido ortofosfórico, doctores, nosotros lo que vamos a generar es espacios, ¿no es cierto? Y al generar espacios vamos a tener justamente lo que vemos en la figura de la derecha o la imagen de la derecha, ¿no? Vamos a tener una mayor área para que pueda aumentar justamente la energía superficial y aparte las micro retenciones que podemos lograr. Pues bien, aquí viene el concepto de energía superficial. Siempre en la superficie va a haber moléculas, ¿no? Que van a estar expuestas, eh, a diferencia de las moléculas que están en el centro del volumen del cuerpo, ¿no? Las cuales están saturadas, están complementadas con moléculas, ¿no? En todo su perímetro, por así decir, ¿no? A diferencia de las que están en la superficie. Entonces, las moléculas que están en la superficie de todo cuerpo siempre van a tener mayor energía superficial de las que están en el centro o en el núcleo de todo el volumen del cuerpo del que se está analizando, ¿no? ¿Sí? Entonces, el esmalte, bueno, tiene su energía superficial, ¿correcto? Lo único que nosotros hacemos al grabar es aumentar la energía superficial, pero justamente porque tenemos mayor área de superficie, ¿sí? Vamos a lograr una mayor área de superficie y por lo tanto vamos a tener una mayor área de energía superficial, ¿correcto? Y esto sería con respecto al esmalte, pero vamos con ahora a lo otro porque es un complemento. La tensión superficial, como dijimos, se va a dar por el adhesivo y el adhesivo debe tener una menor tensión superficial. ¿Estamos bien? Para que pueda adaptarse e infiltrarse en estos pequeños espacios generados por el ácido ortofosfórico.
Pues al grabarse, nosotros generamos mayor área, microespacios, mayor energía superficial, ¿no? Para que el adhesivo, con su capacidad de, de adaptarse a la superficie, ¿no? De tener la capacidad de intimidar con la superficie, ¿correcto? Pueda llegar a estos espacios, a estos pequeños microespacios generados por el grabado, infiltrarse gracias a tener un menor ángulo de contacto, mayor humectabilidad. ¿Estamos bien? Y finalmente polimerizar y generar la microtraba. ¿Estamos bien? Entonces, eso es lo que pasa. Vamos a concluir diciendo que el esmalte debe tener una energía superficial alta, ¿sí? Es lo que buscamos y lo logramos grabando, ¿no? Y nuestro adhesivo debe tener una menor tensión superficial, ¿correcto? Bueno, y de eso se encargan ya las grandes fábricas, justamente de que los adhesivos puedan funcionar de la mejor manera, ¿sí? Eso. Aquí tenemos, por ejemplo, una gota del Primary Bond del Optibond FL, que es un adhesivo de grabado y lavado de 3 pasos, o un Etch and Rinse de 3 pasos, ¿correcto? El primer, miren, tiene un ángulo de contacto más bajo, es decir, mayor capacidad de adaptarse a la superficie y de infiltrarse en esos pequeños espacios en donde ha sido grabado por el ácido ortofosfórico, ¿sí? En cambio, el Bond ya no necesita tanta esa capacidad de adaptarse a la superficie, por eso su ángulo de contacto es mayor, es más hidrófobo, porque su función es hidrofobizar a esta primera capa del primer, ¿sí? ¿Y por qué es importante que la hidrofobice o que haga hidrófobo a toda la capa adhesiva? Porque justamente esto va a evitar que el agua, ¿no?, la hidrolice o la termine descomponiendo en el tiempo. ¿Estamos bien? Bien, entonces el esmalte debemos tener una mayor energía superficial, la mayor que podamos y lo logramos grabando. Y nuestro adhesivo debe tener una baja tensión superficial. ¿Estamos bien? Con eso vamos a resumir. Pues bueno, el esmalte es un tejido súper favorable, doctores. Todos los adhesivos funcionan muy bien ahí, ¿sí? No necesitamos incluso un adhesivo que sea hidrófilo, ¿no? O sea, que tenga una gran capacidad hidrófila, no la necesitamos porque, bueno, el esmalte no es húmedo, ¿no? Pero sí necesitamos de todas maneras que tenga un ángulo de contacto adecuado para que pueda infiltrarse en estos pequeños espacios en donde nosotros vamos a grabar. Y cuando nosotros grabamos, doctores, ¿cuánto es lo que se va a infiltrar después aproximadamente? Pues esta distancia en el esmalte de grabado e infiltrado es de aproximadamente 10 micras. Estamos bien, de 10 micras. Es importante que, bueno, manejemos, como odontólogos debemos manejar este datito, ¿no? Nosotros grabamos e infiltramos aproximadamente en el esmalte 10 micras, ¿sí? Pues bien, interesante lo del esmalte, no es un tejido complejo. Eh, Vamos a poder hablar en los siguientes capítulos de sistemas adhesivos, de repente, de cuáles pueden funcionar en el esmalte. En sí, todo adhesivo funciona muy bien en esmalte, doctores, ¿sí? Pero siempre nosotros tratamos de buscar protocolizar, ¿no? Y poder decir, bueno, acá usamos este adhesivo, acá este adhesivo, en este caso este adhesivo, ¿no? Vamos a poder hacerlo más adelante en los siguientes capítulos, ¿correcto? Bien. El siguiente tejido, sí, sí es cierto, casi no se habla mucho de él, pero es muy importante. eh, Prácticamente a la vista clínicamente no se puede percibir, es imposible que nosotros lo podamos distinguir, ¿sí? Pero sí es importante que lo conozcamos porque nos va a ayudar a determinar ciertos pasos en nuestros protocolos de preparación y de adhesión, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a conocer un poco a la unión dentina-esmalte, ¿sí? Pues bien, la unión dentina-esmalte, doctores, es un tejido que justamente su mismo nombre lo dice, ¿no? Se encuentra entre el esmalte y la dentina, los une, ¿sí? Pero la importancia de este tejido
¿correcto? Va a radicar en, en todo un sistema, ¿correcto? En todo un sistema de amortiguación, se podría decir, o de modulación de las fuerzas que ocurren en el diente. ¿Estamos bien? El esmalte, doctores, está hecho para el impacto. Es un tejido duro, está hecho para el impacto, para el contacto, ¿correcto? Pues bien, el esmalte va a ser el primer tejido para el contacto, pero luego esta fuerza tiene que ser modulada por alguien. Esta fuerza va a ser modulada por la unión dentina-esmalte. Vamos a decir que la unión dentina-esmalte es como un transformador, como un modulador, ¿no? Y va a decir, mira, primero yo recepciono lo que me está mandando el esmalte para que tu dentina puedas, ¿no?, distribuirlo de la mejor manera y transformar estas fuerzas o este estrés de manera compresiva y distribuirlo en toda la estructura del periodonto como debería ser, ¿no? Eso es lo que hace la unión dentina-esmalte. ¿Correcto? Entonces, al final nos estamos dando cuenta que debemos tallar lo menos posible. Miren la función que tiene la unión dentina-esmalte. Siempre hemos visto en nuestros pacientes a nivel del esmalte pequeñas grietas o fisuras que muchas veces se pueden saltar a la vista, pero que no se pueden propagar hacia la dentina o no se propagan a la dentina justamente por la unión dentina-esmalte, porque es un gran amortiguador de justamente estas fuerzas, un gran modulador. Evita que se propaguen estas grietas o estas fisuras hacia la dentina, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros antes, doctores, se preparaba para coronas eliminando justamente el esmalte, la unión dentina-esmalte, y quedándonos en el tejido más complejo para la adhesión, que es la dentina? He ahí, doctores, el por qué darle la importancia a esta unión dentina-esmalte en relación a nuestra adhesión y preparación o nuestros tallados de dientes. Debemos evitar tocar, ¿sí? Debemos evitar tocar. Debemos evitar comprometer a este tejido en nuestro tallado. ¿Por qué? Por justamente la función que cumple, ¿sí? Justamente por la función que cumple. ¿Ve? ¿Y por qué este tejido tiene esa capacidad y no el esmalte y la dentina? Justamente por su composición, ¿no? Al tener el esmalte un 95% de componente inorgánico, es un tejido rígido para el contacto, para el impacto, por lo tanto es quebradizo, ¿sí? Pero miren cómo es la naturaleza, ¿no? Nos pusieron un tejido por debajo del esmalte a la unión dentina-esmalte, que ya no tiene un 90 ni un 80, tiene un 50% de componente inorgánico y un 50% de componente orgánico, en un grosor de 200 micras, suficiente para que pueda generar y trabajar en un sistema de esmalte y dentina, ¿no? Pudiendo justamente disipar las fuerzas para que la dentina pueda recién distribuirlas de manera horizontal, evitando incluso propagaciones de fisuras y grietas. ¿Estamos bien? Pues bien, ¿y qué pasa si nosotros en nuestro tallado, ¿no? Porque puede pasar, ¿no? Hacemos una carie oclusal y bueno, pues el diente estaba extruido, ¿no? Tratando de compensar de repente por una ausencia de un diente antagonista. Y el diente se extruye y bueno, nosotros al querer devolverlo al plano, pues vamos a terminar preparando el esmalte como también la unión dentina-esmalte. Vamos a tener esmalte periférico, está bien, ¿sí? Pero ya la unión dentina-esmalte no está. ¿Quién va a reemplazar a esta unión dentina-esmalte? ¿Quién va a ser finalmente quien reemplace a esta unión dentina-esmalte? Pues nuestro adhesivo. Nuestro adhesivo, doctores, va a ser el tejido que finalmente va a cumplir la función de la unión dentina-esmalte. Miren qué interesante, qué interesante. Claro, es difícil imitar justamente la función de la unión dentina-esmalte, pero nuestro adhesivo va a tratar justamente de cumplir esta función, ¿sí? Va a tratar de cumplir porque va a unir a la dentina con nuestra estructura artificial, que puede ser el feldespato, por ejemplo. Bueno, al final va a cumplir esa función.
Es por eso que nuestro adhesivo o los conocimientos de adhesión deben ser de lo mejor, doctor, ¿sí? Vamos a ir avanzando poco a poco, ¿correcto? Pues bien, entonces vamos a resumir de esta manera, ¿no? Debemos tratar de, en el esmalte, quedarnos en esmalte en nuestras preparaciones, por eso los laminados vestibulares, muchas veces pues ya se está preparando 0,3, 0,4, ¿no? 0,6, y no llegamos ni siquiera a la unión dentina-esmalte, nos quedamos en esmalte, y la adhesión va a ser la mejor, ¿sí? Pero bueno, muchas veces tenemos esmalte en algunas zonas y en otras pues terminamos llegando a dentina, ¿correcto? Y es por eso que nosotros debemos conocer a la dentina para que también podamos optimizar, porque va a pasar, doctores, va a haber momentos en que en una planificación pues vamos a llegar a dentina y tenemos que saber contrarrestar justamente estos factores negativos que tiene la dentina en su composición en relación a la adhesión.